Os damos la bienvenida a nuestro programa número 158 de Aprendiendo a Pensar. Estamos aquí en Doñana Televisión, como siempre, cada día, trayendo un programa de ajedrez, pero esta vez vamos a hablar de ajedrez y de fútbol. ¿Por qué decimos esto? Porque vamos a estar dedicando toda esta semana, es como un pequeño homenaje que hemos hecho, a un jugador de fútbol, un futbolista, que a la vez era ajedrecista. Y no cualquier ajedrecista ni cualquier futbolista, es decir, estamos hablando de un jugador que jugó en su selección nacional de fútbol, al menos 9 partidos fue internacional, llegando a marcar goles, era delantero centro, y a la vez era también ajedrecista, porque ajedrecista no decimos de cualquier nivel, sino un ajedrecista pues que llegó a ser gran maestro y nada más y nada menos que entrenador del actual campeón del mundo de ajedrez Magnus Carlsen. Estamos hablando del noruego Simen Agdestein. Pues sí, es muy difícil imaginar, ¿no?, poder compatibilizar estas dos profesiones, estos dos deportes, un deporte totalmente físico y el ajedrez totalmente mental, pero este hombre consiguió compaginarlo. No fue fácil porque en la época en la que jugó mucho más al fútbol, pues tuvo que abandonar un poco el ajedrez y luego al revés, es decir, dejó el fútbol de manera temprana porque lo dejó a los 25 años y se dedicó por completo al ajedrez y fue entrenador del actual campeón del mundo Magnus Carlsen. Pues sí, hablamos de Simen Agdestein y vamos a ver durante toda esta semana partidas de él y veréis que el nivel que obtuvo tanto en ajedrez como en fútbol en Noruega pues fue bastante elevado. Así que espero que nos acompañéis y disfrutéis de estas partidas. Bien, pues esta partida que nos ocupa, como hemos dicho, de Simen Agdestein, con piezas blancas, se jugó en Oslo en el año 1994, jugó contra Michael Adams, un jugador inglés que llegó a jugar el campeonato del mundo, quedó subcampeón mundial, por así decirlo, o se quedó a las puertas, ¿no?, de quedar campeón mundial. Pues Simen Agdestein conducía las piezas blancas, este futbolista ajedrecista, queremos destacarlo durante todo el programa para que veamos, ¿no?, lo curioso del poder compaginar estas dos profesiones. Pues empezó con caballo F3. Una apertura pues bastante flexible que permite pues que en función de lo que jueguen las negras pues derivar a una apertura o a otra. Las negras siguieron más o menos el mismo patrón, jugando de manera flexible, sin decidir todavía qué peones del centro iban a mover, y aquí Agdestein jugó C4, con lo cual la partida de momento parece que se deriva a algunos cauces de la apertura inglesa. De momento eso parece, D6 pues todavía permite que esto sea así, G3 también, porque el alfil, como veis, no puede salir por C4, así que se dispone a colocarse en fianchetto y tener una gran diagonal, es típico en la apertura inglesa, y las negras jugaron G6. Alfil G2 jugaron las blancas, y alfil G7 las negras. Hasta aquí todo normal, vamos rápido porque son jugadas normales de desarrollo, y también, por supuesto, el enroque, que por muy alto que sea el nivel de los jugadores, pues debemos de tener siempre la oportunidad de poner nuestro rey en un refugio bastante firme y luego poder jugar con el resto de las piezas por el resto del tablero. Después de enroque por ambos bandos, aquí las blancas, en lugar de jugar de 3, que sí que derivaría en una apertura inglesa, fijaros qué estructura de peones, todos en casillas blancas, y el alfil, que estaría interrumpido aquí, pues de momento pues se encuentra muy útil en la diagonal. Pues en lugar de eso prefiere jugar una especie de apertura catalana, y juega D4 y las negras juegan C6. Las negras, como siempre, salen a remolque, pues están un poquito más a la defensiva, no pueden expandirse tanto, llevan un tiempo de menos siempre, así que lo que hacen es controlar todas las casillas centrales para que estos peones pues queden ahí sujetos. Así que las blancas tienen más espacio, las negras un poquito menos para maniobrar y sacar las piezas, pero de momento el esquema de ambos jugadores es sólido. Lo interesante va a venir más tarde y es donde vamos a ver la imaginación, la creatividad que tenía este futbolista, que seguramente reflejó también en los campos de fútbol, los terrenos de juego, pero con mucha más, porque el ajedrez requiere esa imaginación que no tanto el deporte físico, pues lo reflejó en los tableros de ajedrez. Eso lo veremos más adelante porque de momento continúan sacando las piezas de manera natural, caballo C3, alfil F5, son todas jugadas de desarrollo, sabéis que las piezas menores son las primeras que deben de salir al juego e intentar tener un poco de centro con peones. Caballo H4 intenta molestar a este alfil, que se ha apostado aquí en una casilla interesante,
y en el caso de que las negras permitieran este cambio, fijaros cómo los peones quedarían doblados, el enroque bastante ya más deshecho, aparte de que las blancas quedarían con pareja de alfiles, que es bastante recomendable, mientras que las negras tendrían pareja de caballo, que no es lo mismo, ¿verdad? Porque pareja de alfiles, si os fijáis, cada alfil va por un color y entonces pueden acceder a todas las casillas del tablero, mientras que las negras solamente tendrían ya el alfil de casilla negra. Por eso no es recomendable pues permitir ese cambio que está planteando, en este caso, el futbolista ajedrecista, Simen Agdestein, y entrenador del campeón mundial de ajedrez. Pues jugó alfil e6, en este caso, Michael Adams. Sigue jugando de forma pasiva, de forma sólida, y de todas formas no es una jugada fea, está atacando a un peón y ha dejado al caballo mal colocado, que si os fijáis ahora mismo pues se encuentra en un extremo del tablero. Después de alfil e6, las blancas juegan d5 y aquí vemos ya el estilo de este jugador, Agdestein, que fue un jugador pues bastante incisivo. Si os fijáis, todavía no ha desarrollado el alfil, no ha terminado la apertura, por así decirlo, no ha comunicado las torres y ya está atacando con este peón de 5, intentando aprovechar la situación del alfil negro. Después de esa subida de peón, las negras cambiaron, c por d5, las blancas también tomaron con peón, c por d5, y ante el alfil, que está bastante mal ahí, aparentemente, pues fijaros cómo después de esta jugada jugaron alfil d7. El alfil tiene que regresar, es una casilla un poquito incómoda, si os fijáis, no tiene ningún sitio prácticamente ya donde ir, está el caballo, está el peón, aquí no haría prácticamente nada y también sería expulsado en una jugada, y desde esta diagonal pues tampoco hace nada. Fijaros cómo la controla el caballo, en b5 también y en c6 también. Así que el alfil simplemente se ha desarrollado, pero le ha quitado el sitio natural para salir al caballo, porque si os fijáis, el peón aquí impide que este caballo salga, sacarlo por la esquina no es lo más recomendable, y esta casilla parecía un poco más natural para el caballo, desde donde podría acceder a casillas centrales. Pero parece que Agdestein, con esta visión que le caracterizaba, se ha dado cuenta de ese detalle, ha dejado al alfil mal y parece que se entorpece el movimiento natural de las piezas negras. Así que una buena jugada, no quiere decir que ya con esto vaya a ganar la partida, pero sabéis que las partidas de ajedrez se ganan poco a poco, con pequeñas debilidades del rival, y aquí pues poco a poco está ganando cada vez más terreno Agdestein. Después de alfil d7 jugó h3, y efectivamente el caballo pues tuvo que salir por donde no parece que sea lo más útil, por a6. Desde aquí, desde luego, va a intentar también acudir a casillas importantes, porque las blancas no lo pueden evitar, ya que perderían directamente el peón. Para eso quizás deberían haberse anticipado y en lugar de mover este peón, haber movido este, y ahora sí tendrían oportunidad de jugar b4, y si os fijáis el caballo quedaría pues bastante obstruido, tendría que volver a regresar por c7, así que de momento el caballo, aunque parece que está en una casilla no muy natural, pero parece que puede progresar a casillas mejores. E4, aquí gana bastante más terreno, de nuevo Agdestein, ganando espacio, y las negras pues son las primeras que comunican sus torres con dama b6, también una jugada natural y útil. Dama b6 está apuntando a este peón para que el alfil no pueda desarrollarse, porque perderíamos este peón. Así que antes de desarrollar el alfil, ¿qué hace Simen Agdestein? Pues torre b1. Torre b1, que facilita que el alfil pueda desarrollarse. Después de esa jugada, las negras juegan torre f-c8, y fijaros cómo después de torre f-c8 por fin puede ya desarrollar el alfil Agdestein, y lo desarrolla a e3. En e3 entorpece de nuevo la situación que tenía la dama, la obliga de nuevo a intentar entrar dentro. Si entra en c7 le quitaría también casillas al caballo, y si entra en d8 pues de nuevo pues parece que el desarrollo de la dama pues no ha servido para nada. Mientras que si se aventura la dama a salir más afuera, siempre está expuesta a los típicos peligros de que una dama fuera del tablero pues empieza a ser amenazada y pues tiene bastante peligro a ver dónde se puede colocar. Así que alfil e3, una jugada útil, como siempre, de desarrollo y molestando al rival. Pero parece que aquí Adams se tira valiente y juega dama b4. De momento está amenazando, o sea, no está amenazando nada porque no puede tomar aquí debido a que está el alfil y el caballo. Lo que sí podría haber algún tipo de truco táctico
porque cuando este caballo se mueva, fijaros que hay una descubierta. Este alfil apuntaría aquí, la torre también estaría apuntando aquí, la dama también, este caballo es el que sostiene a este peón, así que sí que está intentando crear algún tipo de amenaza en el futuro, y está dejando esta casilla para que el caballo se incorpore, además a un sitio pues no bastante malo, sino que ataca al peón que sujeta a toda esa estructura blanca. Así que dama B4 es lo que jugó Michael Adams, y torre E1. Torre E1, una jugada normal, también de desarrollo, y las negras caballo C5. Hasta aquí, pues todo lo que hemos ido comentando. El alfil ahora, dándose cuenta de que la dama ya son 3 piezas las que están aquí atacando a este punto, y solo son 2 las que están defendiendo, pues fijaros lo que tienen que hacer, quitar el alfil para que la torre defienda. ¿Y dónde lo quitan? Pues lo quitan a una casilla en la que de nuevo vuelven a molestar a la dama negra. Ante cualquier salto de caballo, la dama estaría de nuevo amenazada. Así que, bueno, de momento ahí la deja Michael Adams, juega alfil E8 y alfil F1, de momento saltar con caballo no había ningún problema porque la dama se quitaría, no habría ningún peligro de momento, juega alfil F1, caballo D7, ambos jugadores están maniobrando, pero para llegar a mejores casillas, fijaros, y de aquí pueden saltar cualquiera de los 2 caballos aquí, con grandes amenazas, así que de momento son un juego de maniobras en el que no queremos, pues, pararnos mucho. Torre E3, juega Destein, dama B6, quitándola de ese posible peligro en el futuro, B4, expulsando ese caballo antes que llegue el otro y puedan meterse los 2 aquí, uno apoyado con el otro, así que se anticipa de nuevo a Destein para que ese caballo se vaya, tiene que volver a un sitio no muy agradable para él, y de nuevo se importuna a la dama. La dama, fijaros cómo no parece que ha encontrado su lugar, aquí no puede porque está el alfil, no puede tomar el peón porque está el otro alfil, prácticamente no tiene casillas donde ir, así que por fin tiene que volver a regresar después de su incursión que hizo por ahí, de esa excursión que hizo, pues tiene que regresar a D8. Y dama B3, mientras que la dama negra se ve obligada a retrasarse, la dama blanca por fin empieza ya a salir. Fijaros la ventaja de espacio, solo hay que mirar las piezas, las negras están jugando en esas 3 líneas, la única pieza que se envalentonó un poco ha tenido que regresar, mientras que las blancas están jugando en 5 filas. Y todavía hay más, porque después de esta jugada que hicieron las negras, caballo E5, caballo B2, ya cumplió su función el caballo ahí y ahora regresa, torre C7 para doblar torres, torre C3, haciendo este cambio, torre por torre jugaron las negras, alfil por torre las blancas, torre C8 las negras, son jugadas naturales, cambian piezas de igual valor, y aquí viene lo interesante, aquí nos detenemos. Aquí es donde despliega toda su creatividad este ajedrecista que fue jugador de fútbol de su selección noruega, consigue crear una pequeña trampa en la que cae Michael Adams. Fijaros qué jugada, aparentemente va buscando atacar un peón, pero no era esa la intención de Adams, la intención de Destein. La intención de él era que Adams jugase lo que jugó. Fijaros cómo cae en la trampa de hacer una descubierta, entrando con caballo en C4 para dar un doble, o casi un triple podríamos decir, a muchas piezas blancas. Y eso es lo que estaba esperando Destein, porque había calculado todo lo que iba a hacer después y dejándose comer esa torre. Así que fijaros cómo tenía una gran capacidad de cálculo este futbolista y ajedrecista. Caballo C4, ¿qué hizo entonces? Pues cambió alfil por G7, antes de que fuera al contrario, y caballo D2, las negras permitiendo este doble, pero lo tenían calculado las blancas, porque a cambio de esta torre lo que van a conseguir es salvar este alfil. Fijaros cómo primero evidentemente salva a la dama, las negras ganan una torre, pero las blancas no se preocupan en capturar ese caballo, que es quizá lo que tenían pensado las negras, sino que salvan al alfil que estaba aquí, que es mucho más fuerte que la torre que tienen de ventaja las negras. Porque si os fijáis, el alfil está en una diagonal en el que solamente necesitamos que la dama entre aquí para que sea jaque mate. Ya veremos por qué camino podemos entrar, pero la torre negra, que tiene una columna bastante interesante, no puede entrar en ninguna casilla, no hace nada, de hecho aunque entrara en C1 no afectaría al rey, así que es mucho más fuerte el alfil que la torre.
Decimos esto y hacemos este paréntesis porque siempre a los aficionados se les enseña que una torre vale más que un alfil, pero recalcamos que el valor de las piezas es siempre relativo, ¿eh? En función de la posición, un alfil puede valer perfectamente mucho más que una torre. Incluso una torre puede valer más que una dama, o un peón a punto de coronar no va a valer lo mismo que un peón en su casilla inicial. Así que el valor de las piezas es relativo y hay que tener cuidado con esto. Así que una gran combinación mental de Agdestein para dar mate a su rival. ¿Por dónde lo consiguió? Pues fijaros, efectivamente las negras jugaron torre C1, que no va a conducir a nada, y la dama que quiere llegar aquí, fijaros por qué camino más corto va a conseguirlo, adentrándose por H6, sería mate. Todavía las negras pueden frenarlo, ¿verdad? Pueden pararlo, vamos a ver lo que jugaron. Hicieron dama C8 y las blancas hicieron esta jugada intermedia de caballo D3, atacando a la torre, torre D1, y ahora la jugada que no se esperaba quizá Michael Adams, porque si Agdestein hubiera hecho esta, como hemos dicho, es fácil de detener y la pararía porque el alfil perdería esa diagonal. Y cuidado porque ahora la torre quizá podría tener mucho más valor que el alfil, que ya no tendría ese ataque. Así que, ¿cuál es la jugada que de nuevo sorprendió a Michael Adams? Pues este fenomenal sacrificio de caballo. Sencillo, pero muy, muy útil, ¿verdad? Porque si las negras lo toman, sería simplemente mate en dos jugadas. Jaque, ya no tendríamos que entrar por aquí, no le damos oportunidad a las negras de parar esta diagonal porque es jaque, y cuando el rey se moviera, sería jaque mate. Así que un sacrificio sencillo, muy bonito, muy útil, que las negras no pueden aceptar, y de hecho aquí fue el momento en el que abandonaron, porque si no lo aceptan, fijaros cómo podríamos entrar y darle mate igual con la ayuda del caballo, porque aunque cortaran la diagonal del alfil, ahora tendríamos también de apoyo al caballo, así que el mate sería tanto si nos comen la pieza como si no. Así que en esta posición las negras decidieron abandonar ante el enorme despliegue de creatividad de este futbolista, de este jugador noruego, de este delantero centro que jugó en su selección y que a la vez fue entrenador de ajedrez del campeón actual del mundo, Magnus Carlsen. Bien, pues hasta aquí ha sido nuestro programa 158, estamos muy contentos de poder homenajear durante toda esta semana pues a este enorme jugador que fue Simon Agdestein, este jugador noruego, un país de no mucha tradición ajedrecística, pero fijaros cómo uno de sus pupilos, uno de sus alumnos, pues ahora es el actual campeón del mundo, además sin ningún tipo de duda, ya lleva 2 campeonatos del mundo seguidos ganándolo y prácticamente cualquier rival al que se le enfrenta pues le tiene cogida la medida. Así que ahí tenemos al que empezó con él a trabajar, que fue el que menos nos pensábamos, un futbolista que se retira pronto a los 25 años y se dedica a entrenar al campeón mundial de ajedrez. Espero que mañana estéis aquí conmigo y podamos ver más partidas de Simon Agdestein.